Cuando son las 9:07, tenemos al licenciado Luis Alberto Cortés, Beto Cortés, director nacional de Mercanalis. A ver si estamos bien de audio y de video para comenzar la entrevista con Beto, por favor. Beto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jimmy, Omar, Alondra, buenos días. ¿Qué tal? A ver, Beto, para información de los televidentes y oyentes, internautas, Mercanalis hizo un sondeo cuantitativo del voto en la primera vuelta presidencial con electores guayaquileños. Fue una muestra en 3 distritos, 1.500 casos más o menos. Estamos comenzando a mirar y pretendía identificar quiénes votaron por Yacu Pérez y quiénes votaron por Javier Hervas. No sé si lo pertinente en esta entrevista, a lo mejor, Beto, sea que nos digas a tu criterio qué tienen que hacer los candidatos Lasso y Arauz para llegar a ese electorado, porque está claro que por estratos sociales más se inclinó por Yacu Pérez, ¿verdad? Un tema de los jóvenes más se inclinó por Hervas. Las mujeres más se inclinaron sin duda alguna por Javier Hervas. Está disponible por si acaso en las redes, entiendo, este trabajo, ¿verdad, Beto? Así es, Jimmy. Bueno, ¿cuál es tu lectura? Nada, bueno, primero y más que nada, pues informar que para buena noticia de las personas que cuando ven a una empresa de estudios de mercado, siempre la pregunta es, bueno, ¿y para quién están trabajando? La buena noticia para estas personas es que nosotros en esta campaña, que ya es un cliché escuchar que es una campaña típica, ha sido muy atípica también para la mayoría de las empresas de estudios de mercado. Así que hemos tomado una decisión, pues, de hacer trabajos netamente propios, ¿ya? Por primera vez en casi 30 años que tenemos de estudios de mercado, ni inversionistas han tenido una muy buena participación a nivel de contrataciones. Así que esa es un poco la buena noticia, porque a veces siempre dicen, bueno, ¿y para quién está trabajando Mercanalis? En buena hora, aunque no debería ser así, pero lamentablemente hay esa percepción, ¿no? Yeah. Efectivamente, nosotros, ¿en qué nos hemos basado prácticamente para hacer esta inversión? Y por eso hemos trabajado en Guayaquil, donde nuestros recursos pues, son mucho más amplios que a nivel nacional por tema costos. Y no hemos profundizado mucho en el tema de Guayaquil, justamente en el electorado que hay que conquistar, porque uno prácticamente ve en las diferentes grupos, sobre todo en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, las discusiones, y son básicamente entre personas que ya han tomado una decisión, entre personas que están en ese 33% que decidió por Arauz y en ese 20% que decidió por Lasso. Pero hay un 35%, obviamente, que es ese 15.68 que votó por Javier Hervas y ese 19.39 que votó por Yacu. Ahora, ahí es donde deben fijarse netamente los estudios para poder saber. Nosotros más que dar resultados de quién puede ganar, etcétera, etcétera, nosotros lo que buscamos es darle siempre información y bases a los estrategas, que son mis grandes amigos, sobre todo la mayoría de los estrategas ecuatorianos. En el caso de Guayaquil específicamente, y basándome en tu pregunta, es interesante primero romper un gran mito en la votación de Javier Hervas. El mito de los jóvenes, que básicamente solamente los jóvenes y que fue el voto juvenil, el voto millennial, etcétera, etcétera. No es cierto. Efectivamente, parte de eso es cierto, pero si ustedes revisan el estudio en la votación de un Javier Hervas, tenemos que por edades, ¿no? Se reparte muy interesantemente también en las edades arriba de los 30 años. Si nos vas diciendo el número de la página, nosotros podemos ir poniéndolo mientras estás relatándolo, Luis Alberto. Ok, en el orden que está ahí, pues si vamos un poco en ese orden, te puedo comentar en el caso de la página, exactamente la página 5, por ejemplo. Ponga para la que página veamos. 5, póngala la página 5. Bueno, sigamos, Luis. Bueno, en ese caso de la página 5 vemos que prácticamente cómo fue el voto del hombre y la mujer guayaquileña. Ojo, estoy hablando de Guayaquil, de los 3 distritos que la componen. No estoy hablando del distrito 4, donde prácticamente la votación de Arauz fue mucho más fuerte, sino básicamente lo que constituye Guayaquil, ¿no?
ahí vemos que hay una votación para favor de Yacu en el caso masculino del 10%, ¿no? Y para Herbas del 16%. Las mujeres, 11% para Yacu Pérez y 17% para Javier Herbas. Es decir, en Guayaquil tenemos este 17% de mujeres que tomaron una decisión hacia uno de estos dos candidatos, y a nivel masculino básicamente el 10%. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en el caso de Guayaquil son más las mujeres las que tomaron una decisión por estos dos candidatos. La diferencia es casi 2-1 entre mujeres y hombres. O sea, la comunicación y la percepción debe ser bastante diferenciada de lo que estén trabajando, sobre todo dándole un énfasis a la mujer, donde de cada 2 mujeres en Guayaquil, una tomó decisión por Yacu y otra por Herbas. Y en el caso de los hombres, uno básicamente tomó una decisión o por Yacu o por Herbas. Si lo vamos en la siguiente página, vamos a darnos cuenta la votación en la página 6 por edades, que es un poco lo que te comentaba, Jimmy. Efectivamente, si vemos la votación de un Yacu Pérez, y yo quiero captar por edades esa votación de Yacu Pérez, es muy pareja. 1 de cada 10 en los grupos etarios votó por Yacu, ¿no? De 10 a 17 años, el 10% significa 1 de cada 10 si lo leemos de otra manera, ¿no? Y en el caso de Herbas, prácticamente es el doble. De 10 a 17 años fueron 2 personas de esa edad, de ese nuevo votante, que prefirió votar por Herbas. Es decir, ahí tenemos 3 votos que son importantes, interesantes específicamente en la ciudad de Guayaquil. Y así lo vamos viendo, ¿ya? Pero cuando ya subimos de edad, a partir de los 28 años, la cuestión es interesantemente pareja hasta los 37, ¿no? 12 a 14. Pero luego en edades, y eso por eso es que le digo, claro, Jimmy, ¿no? Se rompe un poco el mito, porque de 38 a 52, Yacu sigue manteniendo ese promedio del 9%, pero Herbas vuelve a elevarse casi al doble, con el 17%. Entonces, aquí hay un gran mito que dicen, bueno, rompamos el TikTok, busquemos discusiones, temas juveniles, pero cuidado, no se olviden que también hay 2 votantes arriba de los 38 años que también dieron su voto por Javier Herbas. Claro, ahora en la siguiente lámina también hay un dato interesante, que la verdad es que no me sorprende, pero sí es interesante, porque en los estratos sociales, hasta en los estratos sociales populares, Herbas superó con amplitud a Yacu Pérez. Estamos hablando de Guayaquil, por si acaso, ¿eh? Estamos hablando de Guayaquil. Quitando al nulo y el blanco, en Guayaquil Herbas ocupó el tercer lugar, ¿no? Digamos que tuvo una votación sostenida, ¿no? En todos los estratos sociales, ¿cierto? Ajá, sostenida igual de Yacu. Si usted observa, básicamente en el sector bajo popular más bien obtuvo un 8%, pero por margen de error, digamos que esta encuesta tiene un margen de error del 2%, perdón, del 3%, significa que Yacu también hay un votante en cada estrato social, que votó en este caso por Yacu Pérez, y que por Javier Herbas votó prácticamente el doble en cada nivel social. Claro. Ahora, Beto, a estas alturas ya lo que interesa en este rato también mucho más a las personas que nos ven y nos oyen es decirles qué tienen que hacer Arauz y Lazo para llegar al electorado de Yacu Pérez y de Herbas. Sabiendo, como sabemos, que Pachacuti y la Conalle decidieron ir por el voto nulo, sabiendo, como sabemos, que Herbas decidió apoyar a Lazo por la izquierda democrática, no apoyar a nadie, ya sabemos cuál es el escenario, y sobre todo que al final la gente vota por quien le da la gana. Pero vamos a eso. ¿Qué tienen que hacer los estrategas de la campaña de Arauz y de Lazo para conquistar esos votos? Esa lectura de que aquí está el que vota por el que le da la gana, justamente tiene mucho que ver, y ya vamos a ver esa división, porque qué es lo que hay que hacer, tiene mucho que ver con el tema de un Yacu y con un tema de un Herbas, porque ellos son los que realmente a la larga han ganado ese voto, no quiero usar la expresión, por ese voto que me importista, ¿no? También están ahí en ese tema, y que es la parte más complicada y que va a mover mucho los números, porque le cuento, Jimmy, que prácticamente el 50% de nosotros, y esto es una primicia para usted, porque lo terminamos ayer en la noche,
haciendo un análisis. Justamente no hemos soltado a estas personas. Estas 1.500 personas que entrevistamos, no las hemos soltado para ver su percepción antes del debate y después del debate. Porque, ¿qué pasó después del debate? Aquí hay una lectura interesante, que le cuento que el 93% de las personas que nos dijeron que votaron por Arauz son las que se mantienen con el voto de Arauz. Es decir, a ver, me explico mejor. Arauz, de ese 100% que en la encuesta nos dijeron que votaron por Arauz, ya prácticamente al ver el debate y todo, bajó al 93%. Ya. Es decir, un 7% se fue, un 2% hacia Guillermo Lasso, un 3% hacia el nulo y un 2% hacia el blanco. Correcto. Ese 7%. ¿Y en el caso ¿Qué de pasó Lasso? con Lasso? Eso. Bajó al 92%. Es decir, estamos con un elector en un promedio del 7 al 8% que es inestable, incluso por la misma gente que ha votado por Arauz. Ahora, Beto, yo te diría, Beto, que está comprobado, ¿no? Que mayormente los debates no influyen en la decisión de los votantes. Y más allá de acá sí hubo una influencia, sobre todo en el voto. ¿Sobre todo en qué voto? Sobre todo en esto que te estoy haciendo en la lectura, porque ahorita te leí Arauz y Lasso, pero no te he leído qué pasó con el blanco. Bueno. ¿Qué pasó con la gente que votó nulo? Está bien. Para que usted tenga una idea, la gran ventaja del que pasa del 50%, ojo con eso y estadísticamente y para la ciudadanía, la gran ventaja del que pasa del 50% cuando es una pelea entre dos, significa que cada punto que crece son 2 de diferencia, ¿no? Eso es una regla que uno debe tenerla. Antes del debate, estas mismas personas nos estaban dando un 33% a favor de Arauz en Guayaquil y un 30% a favor de Guillermo Lasso en el caso de Guayaquil, lo cual nos llevaba a que si usted me hubiera preguntado cómo queda Guayaquil en percepción hacia el debate en votos válidos, 52% Arauz y 48% Lasso. Pero como hemos hecho esta encuesta desde la noche del domingo con las mismas personas que entrevistamos para ver qué ocurrió, sucede que en votación total, Arauz del 33 sube al 42 y Guillermo Lasso del 30 sube al 36, 42 a 36, lo cual en votación válida prácticamente nos lleva a un 54 a 46, 8 puntos de diferencia. Ya, muy interesante. Ahora, nuevamente. En Guayaquil, claro, en Guayaquil, estamos hablando de Guayaquil. Sin contar los cantones, sin contar cantones. Claro. Ahora, está bien esa aclaración, son los 3 distritos de Guayaquil. Ahora, dos cosas para finalizar. No lo veo a Omar todavía impetuoso queriendo preguntar y a Londra tampoco, pero sí va a haber preguntas de ellos, Las vacaciones. Pero, a ver, Beto, ¿qué hacen, qué deben hacer? Que no me has contestado todavía. Los asesores de campaña de Arauz y Lasso para conquistar esa votación. Algo que se nota que han estado trabajando. Obviamente ese debate fue preparado justamente, ¿no? de ambas partes para ganar justamente a este electorado. ¿Por qué? Porque este electorado, la gran noticia obviamente, es que ni es ni correísta, no es anticorreísta, no es lacista, ni es araucista, ¿no? Primer punto. Pero ¿qué los motiva a ellos? Si tú revisas ese informe, es el tema de la novedad. O sea, lo nuevo, las nuevas propuestas. Pero ¿qué es lo curioso? Cuando le preguntamos ¿y cuáles son esas nuevas propuestas? Prácticamente se quedan con el carisma que esta gente transmite. No saben. O sea, no lo saben realmente, sino que es el carisma. Es decir, propone nuevas cosas. ¿Y qué decía? Y se toman su tiempo y por ahí dicen algo. Pero la principal razón es el tema de novedad. Pero la otra cosa que es interesante, que este electorado, ¿sí? Entre el anticorreísmo y el correísmo, ¿no? Que puede ser un factor importante, eso los mueve un 20%. Es decir, el que de este electorado es anticorreísta ya tiene definido su voto por Lasso, y el que tiene cierta inclinación hacia el tema del correísmo ya tiene definido su voto. Pero el 80% de este electorado, su principal intransigencia es el morenismo. Por eso es que vemos ya
que prácticamente los equipos de campaña están trabajando de vincular con mucho más fuerza quién tiene más relación con el actual presidente que el otro. Por eso el uno ya está haciendo mucho más énfasis en el tema de los 14 años y ya no de 10. Beto, ¿cómo has estado? En el tema del padre político, etcétera, etcétera, etcétera. Beto, ¿cómo has estado? Te saludo, Omar Jaén. Oiga, Beto, ¿cómo ves el asunto del voto nulo? A ver, hay una gran discusión. Ya en otras encuestas que han salido se ve un porcentaje elevado todavía de voto nulo. Bastante elevado, recordando que en los últimos 40 años el promedio ha sido 11, 12% en el peor de los casos, ¿no? ¿Tú cómo ves el voto nulo? Porque también ya hay una campaña que dice, no, que si votas nulo es que estás favoreciendo a Arauz. Cuando es una competencia entre dos, el voto nulo no es que ayuda mucho, sino en primera vuelta, porque en primera vuelta ese voto nulo te puede empujar hacia más del 40% con 10 de distancia. Pero en una competencia entre dos, el voto nulo es un voto perdido para los dos finalistas. En total, o sea, ninguno de los dos pudo captar esa votación. ¿Se perjudican los dos o se favorecen los dos? ¿Perdón? ¿Se perjudican los dos o se favorecen los dos? Exacto. O sea, mira, el gran perjudicado del voto nulo en este país y en muchos países latinoamericanos es las encuestadoras. Porque el voto nulo es lo que al final es lo que se mueve. Yo recuerdo, mi querido Omar, cuando hicimos, y ahí obviamente tuvimos toda la participación en las elecciones del 2017, hicimos un tracking poll, es decir, un seguimiento día a día del último mes hasta el sábado antes de las elecciones, y Lenín Moreno tenía 15 puntos de diferencia frente a un Guillermo Lasso, y todos recordamos finalmente lo que pasó. O sea, y eso viene motivado porque dicen el voto nulo se decidió. Lo mismo que ocurrió en estas elecciones, porque encuestadoras tenían el 40%, nosotros estábamos en el 30% de voto nulo, ¿ya? Y resulta que si sumamos entre blancos y nulos llega al 12.65%. Esa fue la realidad de estas últimas elecciones. 12.65%. Es decir, solo un ecuatoriano de cada 10 que se acerca a votar es el que no va a decidir por alguno de los dos. Por eso fue interesante nosotros también encuestar ese que votó nulo, cómo votó ahora prácticamente. Mira, y aquí es interesante, ese voto nulo, el 31% después del debate nos marcó la papeleta por Arauz. Y ese que votó nulo, ese que votó nulo en Guayaquil por Guillermo, que votó nulo, el 38% lo hizo por Guillermo Lasso. O sea, se dividieron 31 a 38. 31 a 38. 31 a 38 en este ejercicio que acabamos de hacer y que ustedes tienen ahorita. Y el resto sostiene su votación nula. Votación nula, votación nula. Ahora, el que más se movió, ojo, y el que más se movió a favor de Andrés Arauz después del debate fue el voto blanco. O sea, ese 3.10 a nivel nacional, que en Guayaquil no lo tengo el dato, pero se movió prácticamente en un 40% a favor de Arauz. Ahora, Beto, entonces tengamos claro que en las próximas semanas, estábamos conversando con el doctor Casado antes de conversar contigo, y él decía, se viene una guerra de encuestas porque hay que posicionar en la opinión pública, en las redes y toda la cuestión que X o Y candidato está primero, porque la gente siempre se sube al barco del ganador, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos estas encuestas en donde vemos que hay más de un 19% de votos nulos, más del 20% en algunas otras encuestadoras que están habilitadas por el CNE, debemos tener en cuenta que a lo mejor esos votantes, ese 22, 23, 24, lo que sea, un gran porcentaje cuando llegue y tenga la papeleta al frente, ahí se va a decidir y no va a votar nulo. Sí, Omar, yo siempre digo que yo creo en mis números, yo soy muy respetuoso del trabajo del resto de encuestadoras. Todavía no veo una guerra de encuestas, estoy viendo hasta ahora lo que se ha publicado, que prácticamente están dando ciertos resultados. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Hoy por hoy, en base de Guayaquil, que ha sido nuestra inversión que hemos hecho, es efectivamente el 22%. Hasta el momento se mantiene con ese voto nulo e indeciso. Si vamos a la lectura anterior y estando de acuerdo con lo que usted dice,
efectivamente ese 22% va a bajar, va a descender, y por eso es que hoy por hoy, a 2 semanas de elecciones, nada está dicho con esos 8 puntos de diferencia que nosotros encontramos por el momento. Gracias a Beto Cortés, director de Mercanalis, por estos minutos de su tiempo para Un Café con JJ. Beto, gracias. También vi que has hecho una entrevista donde queda claro que el 70% de los ecuatorianos son barcelonistas, ¿verdad? Ay, no. Ay. Por eso tal vez Alondra no me quiso preguntar. Eso ha de ser, eso ha de ser. No quería decir nada, pero ya me tocaron Pero ese yo punto. tengo ese dato, por si acaso. Gracias, Beto, un buen día. A las órdenes, a las órdenes.